La niñez vulnerada, una niñez que, por ejemplo, tiene nombre y apellido, como es el de Lucio Dupuy, y tantos Lucios que hay en la República Argentina, y tantos hechos de terrible violencia contra niños y niñas. Y justamente ampliamos el tema con Rosario Asperue, es coordinadora del Foro por los Derechos de la Niñez. Rosario, bienvenida. Bueno, muchas gracias. Por favor, es un placer. Bueno, decíamos recién, ¿no? Un poco el caso de Lucio Dupuy, el chiquito de 5 años, en la provincia de La Pampa, y hay muchos casos tan similares, tan parecidos, lamentablemente, ¿no? Bueno, los hechos lo demuestran, inclusive el abuelo de Lucio dice, bueno, ahora ya hay justicia, pero ojalá que no vuelva a haber ningún Lucio más, y ojalá no vuelva a haber ningún Lucio más, pero lamentablemente la realidad dice otra cosa. Sí, la realidad es que estamos viviendo en una sociedad violenta que se manifiesta en distintos casos que podemos ver a diario en las noticias, y eso repercute indefectiblemente sobre la población más vulnerable y los más débiles, ¿no? Contra la tercera edad, contra las personas con discapacidad, la violencia que se vuelca contra la niñez, fundamentalmente porque a los niños y a las niñas se los trata más como objetos de manipulación, ¿no? Se los pone, se los saca, que como sujetos de derechos, como personas con todos sus derechos, como personas independientes, y eso es algo que desde las organizaciones como las nuestras venimos alertando hace mucho tiempo. Queremos realmente, para que no haya más casos como el de Lucio, que lamentablemente las estadísticas y sobre todo después de la pandemia son muy crudas respecto a las situaciones de violencia que hay hacia el maltrato que hay hacia los niños y niñas, y la verdad que para eso, digamos, necesitamos más Estado, más derechos, más presupuestos en políticas públicas de niñez para atender a tiempo estas problemáticas y no llegar cuando el asesinato ya ocurrió. Sobre todo, Rosario, porque el riesgo muchas veces, o en la mayoría de los casos, cuando hablamos de menores, está dentro de su casa, con lo que toma más relevancia otros dispositivos, la escuela, el hospital, el centro de salud, la salita del barrio. Sí, tal cual. Es importante tener en cuenta que el niño no tiene dueños. ¿Sí? El niño es un sujeto que está en crecimiento, que hay que cuidar, el niño o la niña, pero digamos, todos somos responsables frente a cualquier niño o niña. Entonces ahí es importante, como dijiste, ver qué hace el Estado cuando detecta algunos indicios, ¿no?, de maltrato en la escuela, en la salita, en el hospital, en la calle. Es muy importante, para no llegar a estos extremos, estar atentos, que sea una sociedad realmente que esté atenta, cuidando a los niños y las niñas en cualquier situación. Para eso necesitamos un cambio de perspectiva, un cambio social, porque esto es un problema que las causas fundamentales es la violencia que existe en nuestra sociedad. Y todos estos niños que son maltratados hoy van a ser los adultos en un futuro que también tienen que reproducir ciertas lógicas sociales que, si no cortamos esta cadena, esta espiral ascendente de violencia, es muy difícil revertir. Entonces siempre es urgente intervenir, no esperar a que ocurran las cosas, estar atentas, atentos, alerta, no ser indiferentes ante las distintas situaciones de maltrato. Hay recursos, existen líneas de atención, poder hacer uso de esas líneas, y después, por supuesto, que una vez que esos casos llegan, la línea 137, la línea 102, incluso la mayoría sigue usando el 911, bueno, ¿qué se hace una vez que llegan esas denuncias a estos lugares? ¿Cómo se actúa? Y ahí es donde, bueno, insistimos que se necesitan un Estado presente, con planes, programas y propuestas para intervenir a tiempo en qué está ocurriendo en esas familias. El problema, claro, Rosario, es cuando no se actúa. Da la sensación que en el caso de Lucio Dupuy nadie actuó, nadie. Es un sinfín de irregularidades que terminaron con la vida de este chiquito. Sí, y lo que pone también de manifiesto el caso, lamentablemente, de Lucio, es las distintas problemas que tenemos en el Poder Judicial, ¿no? Los distintos problemas que tenemos de articulación entre los efectores del Poder Ejecutivo, ¿no?, entre las áreas locales de niñez. Nosotros en algunos distritos tenemos áreas de niñez de 4 trabajadores que tienen que atender 2000 casos de maltrato mensual.
Ahora, también pensaba en el caso de Lucio, ¿no? Pero que es tan diferente al caso de la chiquita de ayer, que tenía solo 21 meses. En el caso de Lucio, había sido atendido en varias oportunidades en un hospital. En la escuela también, algunos dibujos que dejaban algunos indicios. De hecho, había ido lastimado. Hay imágenes en donde se lo ve con su manito vendada. Muy diferente al caso de la chiquita que, claro, 21 meses, es muy difícil detectar ahí la violencia dentro del hogar, ¿no? Pero ahí entonces volvemos a la causa, y la causa es la sociedad violenta. Claro. Y para eso necesitamos un Estado más presente y una distribución de la riqueza también, porque estamos en una crisis económica, que es una crisis también de derechos humanos. Y en este contexto, cualquier problemática se agrava, ¿no? Si tenemos dificultad para acceder a la alimentación adecuada, a una vivienda adecuada, digamos, a una vida digna, ahí cualquier problema se te agudiza. Y en los organismos de niñez, si uno va a rascar un poco en los números, la verdad que después de la pandemia todo esto se agravó. Y el caso de, bueno, estábamos contando en la Villa 1114, una nena que es víctima de un conflicto entre adultos, de la delincuencia, de la inseguridad, del narcotráfico, de lo que sea, pero son chicos que conviven con ese escenario. Exacto, entonces lo que tenemos que preguntarnos permanentemente es qué clase de adultos van a ser estos niños que están conviviendo en este escenario donde se naturaliza un tiroteo a cualquier hora del día, ¿no? Entonces, bueno, indispensable un Estado presente, otra relación del Estado con los niños, las niñas y los adolescentes. La Argentina lo que tenemos a favor es una cantidad de leyes que son excelentes, que están adecuadas a la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Tenemos políticas de contención social y de atención, como las tarjetas alimentarias, los planes de alimentación, la asignación por niño. Tenemos una ley de reparación para niños y niñas víctimas de situaciones de violencia de género. Se sancionó el año pasado una ley en provincia de Buenos Aires, donde se concentra la mayor cantidad de casos de violencia y de maltrato hacia la niñez, por ser la provincia más grande, una ley del buen trato, ¿no? Así como la ley Micaela, ¿no? que un poco tiende a capacitar en cuestiones de violencia de género, bueno, una ley que tienda a capacitar también a los efectores del Estado en temas de violencia hacia la niñez. Hay que darles lugar, entidad, a los niños y a las niñas como sujetos de pleno derecho. Y bueno, y para eso tenemos que hacer un gran acuerdo en términos sociales, políticos y estructurales, porque si no vamos a seguir teniendo estos casos. Por más que haya una condena, no va a haber justicia, y nosotros, quienes estamos trabajando en esto, estamos convencidos de que es posible. De que es posible y además de que es necesario. Así que hay que ponerse de acuerdo y avanzar. Ponerse de acuerdo ya. No hay tiempo para perder, ¿no? Hay, tal cual. Eso estamos todos de acuerdo. Exacto. Gracias por venir. A ustedes sí, y por poner este tema también en agenda, porque a veces queda tapado entre un montón de otros temas. Totalmente. Y retrocedemos, pero necesitamos dejar de infantilizar estas cuestiones y ponerlas realmente en un lugar de prioridad. Sí.